Buenos días, bienvenido a nuestro canal YouTube. Les habla su fiel servidor Alfredo Ramírez. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio Cultura Rock por Siempre. Hoy no vamos a hablar de una banda en particular ni vamos a hablar de un músico en específico. Hoy vamos a hablar de tres festivales que son bien importantes, tres festivales que marcaron la historia, fueron quienes hicieron el camino y contribuyeron a la historia del rock en el mundo entero. Porque si bien es cierto, para nosotros conocer hoy en día la evolución y el alcance de este género en el mundo, tenemos que conocer primero que nada su historia desde sus comienzos. Por eso es que en los primeros programas que, que hicimos hablamos de la historia del rock y todo eso. Y hemos venido, las bandas de las cuales hemos venido hablando son las bandas que fueron pioneras de este género en el mundo entero. Vamos a hablar del festival de el Festival Pop de Monterrey, vamos a hablar del Festival de la Isla de Guay y vamos a hablar del Festival de Woodstock. El primero de ellos, el Festival Pop de Monterrey, es un festival que fue realizado en el año 1967 en Monterrey, California. Este fue un festival que comenzó el 16 al 18 de junio. Inicialmente se tenía previsto que la asistencia a este festival serían 50.000 personas, pero fue más de ese número. Quienes estuvieron allí, quienes participaron en este festival, fue Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Wright y otros artistas. Este festival luego se hizo en el año 1969 y en el año 1970. En el año 1970 fue cuando se presentó, fue la última aparición en la escena musical de Jimi Hendrix en el Festival Pop de Monterrey. Fue la última vez donde Jimi Hendrix tocó en vivo. Después de allí no apareció porque Jimi Hendrix murió precisamente en ese año, en el año 1970. Es este DVD que les voy a presentar por aquí. El Festival Pop de Monterrey. Esta es la película. Este es el concierto, el documental de este festival, Festival Pop de Monterrey, 1967. Luego de ello, en el año 1968, se realiza otro festival al sur de Inglaterra, el que se conoce como el Festival de la Isla de Guay. En ese festival estuvo el Doors, estuvo el Danger Aster, estuvo el Who, estuvo Jefferson Airplane, estuvo muchísimas fueron las bandas que estuvieron allí. Este festival igualmente duró 2 días. Esto fue al sur de Inglaterra, el Festival de la Isla de Guay. Estuvo también Joan Baez, es este festival que está aquí. Este festival es histórico, al igual que el anterior. Son históricos, son parte de la historia del rock. Festival de la Isla de Guay, 1968. En el año 1969 hay quienes dicen que el festival, en el Festival Pop de Monterrey, cuando se hace ese concierto, se dice que ese festival es la apertura a lo que luego sería el Festival de Woodstock, que fue en el año 1969 el Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock, que fue en el año 1969, no sé, es mucho más popular que estos dos festivales que les acabo de enseñar, porque el Festival de Woodstock es conocido en el mundo entero. El Festival de Woodstock se hizo popular en el planeta. Quienes no conocen el Festival de Woodstock, es imposible que nadie lo conozca, porque aun cuando no sea rockero, de alguna manera le va a llegar la información de ese festival. Este fue un festival que marcó la diferencia en lo que se refiere a la música y todo lo demás, porque en esa época quienes participaron en el Festival de Woodstock, que fue el festival, fueron artistas que para su época no eran populares ni eran conocidos, como era el caso de Santana, Carlos Santana, este guitarrista extraordinariamente talentoso, Joe Cocker, y muchos otros artistas. Allí estuvo el Hoop también, estuvo el Danger Aster con su extraordinaria canción I Gone Home, Regreso a casa en helicóptero,
Este, pero más allá de lo que las bandas que se presentaron allí, lo interesante del Festival de Woodstock fue que este festival fue lo que abrió el camino, le abrió el camino a la industria musical. Esto fue lo que marcó la diferencia y fue lo que convirtió esto en un extraordinario negocio a la industria de la música, el Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock, cuando se hizo, no se tenía idea del alcance que iba a tener este festival en el mundo y en lo que se refiere a la historia del rock. Este festival que está aquí. Festival de Woodstock. 3 días de música, de amor y de paz. No ha habido otro festival igual a ese festival. Ese festival, después de muchos años, 20 años después, hicieron un festival de Woodstock. Estuvieron allí otras bandas que igualmente tienen mérito, pero no nada que ver con lo que se hizo en el año 1969. Lo que se hizo en el año 1969 fue algo que quedó para la historia. De hecho, hoy existe un museo del Festival de Woodstock, existe un museo en ese sitio donde se hizo ese festival y hay una placa conmemorativa en referencia a esa fecha, ese festival. En ese museo están inclusive los vehículos y todo lo que es la indumentaria que se usó y usaron los artistas que participaron en ese festival durante esa época. El festival de Woodstock fue y seguirá siendo en el transcurrir de los años en algo histórico, porque eso fue la revelación de una nueva generación, una generación que quería un cambio, y esa generación se identificó con ese festival. Los alcances de ese festival hasta hoy son incalculables, de verdad que sí. Hoy se hacen en muchísimos, en Europa se hacen festivales que son bien interesantes, por lo menos como en el caso en Alemania, que se hace un festival desde el año 1990, que es el Festival Waking. Es un festival que llama y cita a artistas de todo el mundo, artistas de la escena del rock. Allí se han presentado bandas que son legendarias. Ahí ha estado Deep Purple, ha estado Saxon, Manowar, Halloween. Bueno, imagínense ustedes las cantidades de bandas que han pasado durante 30 años por ese festival. Es un festival que dura 3 días, se hace en Alemania y en mi opinión un festival extraordinario. Son 3 días de música, pero es algo de verdad que es una experiencia única que quisiera vivir todo rockero quisiera vivir esa experiencia de estar en ese festival. En España también entiendo que en diferentes ciudades de España se hacen diferentes festivales e invitan artistas de la escena del rock mundial. Saxon y todas estas bandas también se han presentado en España. En Sudamérica, en Brasil, hay un festival que se llama el Festival Rock in Rio, que es un festival también que cita artistas de la escena musical. Allí estuvo por ahí un DVD de una presentación de los Rolling Stones en la zona, creo que es en el Maracaná, que está a orillas de una playa. O sea, un concierto extraordinario de los Rolling Stones, una cosa que de verdad que es una experiencia única, de verdad. En ese festival estuvieron presentes más de 1 millón de personas. Es algo histórico. Todos los géneros agrupan y arrastran masas de personas, pero el rock, en mi opinión personal, es una cosa única. De verdad que el rock es un lenguaje universal. El rock llega a todos los rincones del mundo. Bueno, si bien es cierto, como siempre les digo, el espacio aquí nunca es suficiente para hablar de un tema y poder extendernos. Yo en lo personal siempre trato de resumir y hablar de lo más importante. Espero que esto haya sido de su agrado. De verdad que me es muy grato y me es muy placentero
poder compartir con ustedes este espacio. Sí los invito a que se suscriban para que puedan seguir recibiendo notificaciones de nuestros próximos videos que estaremos subiendo en los próximos días. Y como siempre les digo, el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.